¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es el primer programa de Agenda Los Andes, una producción entre Diario Los Andes y la Universidad Nacional de Cuyo. Hoy tenemos el honor de tener como invitada a la historiadora Beatriz Bragoni. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gastón? Muy Muchas bien. gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Tenemos también que contarles que Beatriz es una de las historiadoras más importantes del país, es miembro de la Academia Nacional de la Historia e investigadora del CONICET. Bueno, su último libro ha sido sobre el general San Martín y ahí vamos a empezar con él porque bueno, lo vemos como muy presente en el discurso político de Mendoza, pero bueno, no sabemos muy bien, por lo menos a mí no me queda claro si esto es ya casi un lugar común o en realidad hay una ganas y necesidad de rescatar la figura de San Martín. Bueno, yo diría que ambas cosas a la vez, ¿no? San Martín es un personaje omnipresente de la cultura histórica argentina, de nuestro imaginario nacional. Es el héroe, diríamos, es el héroe mayor. Solo fue, diríamos, bajó en el ranking en algunos periodos de la historia argentina reciente, ¿no es cierto?, cuando justamente Belgrano empezó diríamos, a tener un lugar más importante en la agenda pública durante los gobiernos kirchneristas, ¿no?, sobre todo de Cristina. Pero el tema de San Martín tiene que ver con esa presencia y al mismo tiempo en Mendoza con una reafirmación de la identidad, diríamos, provincial y de la cultura política provincial con ese pasado que tiene que ver con San Martín como gobernador de Cuyo, ¿no? Ahí, diríamos, hay como una simbiosis entre el personaje y lo que después va a ser la historia posterior de Mendoza, ¿no? Porque, bueno, las características de una administración basada en lo que para San Martín era fundamental, que era el canon ilustrado, ¿no es cierto?, porque era un hombre de la Ilustración, en donde el orden tenía mucho que ver en su cosmovisión de la política y al mismo tiempo una confianza abrumadora en el progreso, ¿no?, en el progreso material. Y diríamos, esa combinación es muy eficaz diríamos, para las miradas posteriores de la dirigencia política y también diríamos, de los escritores mendocinos sobre la figura de San Martín y los artistas, ¿no?, que se combina con el arrojo, con el vigor, con, diríamos, la cuestión épica, que en San Martín se traduce en cruzar el macizo andino para reconquistar la libertad chilena y después avanzar hacia el Perú. Y en el caso, diríamos, de lo que va a ser la Mendoza posterior a San Martín, que es la Mendoza del esfuerzo, del oasis de riego, del emprendimiento con dificultades y de la transformación, diríamos, de una vieja aldea a una ciudad moderna y transformada. Entonces a mí me parece que en ese juego está apoyado el énfasis que se hace en San Martín. No veo otro, o sea, lo veo, bueno, a San Martín como muy instalado y no veo otro, o sea, como segundo no veo a nadie. Por ahí Emilio Civit a veces, qué sé yo, pero está faltando, me parece, ¿no? Sí, tu observación es muy atinada. La pregunta es por qué solo San Martín y no hay otra, diríamos, liderazgo político que merezca ser evocado del pasado, y sobre todo en el periodo democrático, digamos, en los últimos 40 años, cuáles, diríamos, podría decirse que no han surgido o no ha sido quizá, diríamos, motivo de inspiración irse al pasado para rescatar alguna gestión de relevancia. Vos citás a Emilio Civit, y Emilio Civit, bueno, fue un gran personaje de lo que se llama generalmente la generación del 80 y un gran, diríamos, un personaje muy controvertido, porque al tiempo que estimuló y facilitó una enorme transformación económica, urbana, social,
etcétera, etcétera, por pertenecer a esa generación y por ser funcionario nacional. Hay que acordarse que Emilio Civit fue ministro de Obras Públicas del segundo Roca, no del primer Roca, que fue un activo promotor, diríamos, del liberalismo a fines del siglo XIX, que apoyó la ley de educación pública obligatoria, gradual y gratuita en 1884 en contra de los grupos católicos que no querían que justamente que la religión dejara de ocupar un lugar importante en la currícula escolar de la educación primaria. Pero al mismo tiempo Emilio Civit tiene una contracara, que es justamente como hombre del segundo roquismo, de no habilitar lo necesario el sistema electoral para ampliar la base de legitimación de esa democracia republicana que entendemos generalmente como restrictiva, porque el voto no era en ese momento obligatorio, sino que era optativo. Y Emilio Civit es diríamos, el gran representante o el ícono de esa Mendoza transformada, al mismo tiempo que es el gran contrincante, ¿no es cierto?, del otro liderazgo que va a ser popular, que es el de José Néstor Lencinas. Lo curioso es que justamente esos dos grandes personajes que ocuparon buena parte de la historia política argentina y mendocina entre fines del siglo XIX y la democracia, diríamos, el proceso de democratización después de la ley del 12, no tenga, diríamos, quien lo rescate en la actualidad por la dirigencia política, ¿no? A mí me parece que ahí hay algunas cuestiones, y es que ninguno se siente cómodo con esos liderazgos del pasado, ¿no? Ninguno se siente cómodo porque, porque tiene contraluces y porque todo el liderazgo político genera controversias. Entonces, más fácil San Martín. Más fácil, claro, es más lejos, está más lejos, diríamos, no tiene fisuras la imagen de San Martín que se replica, los claroscuros nunca se ven y, digamos, desde mi punto de vista, eso permite, diríamos, como una continuidad, un enlace perfecto entre un personaje y lo que se destaca de la cultura política de Mendoza, que es justamente el perfil institucionalista frente a los estilos, entre comillas, caudillescos que ejercitan otras provincias, no solamente de Cuyana, ¿no?, con el caso de San Luis, sino otras provincias del interior. Entonces, ahí en Mendoza es como que la imagen que nosotros tenemos y que se reproduce, que evidentemente es muy distinta a lo que es San Luis y otras provincias del norte argentino, sobre todo, en donde esos perfiles caudillescos no son tan marcados, obedecen a, diríamos, convicciones dentro de las dirigencias provinciales de no tocar el resorte clave que fue habilitar la reelección del gobernador, ¿no es cierto?, después de 1983 y sobre todo después de la reforma de la Constitución Nacional. Bien. Bueno, contame un poco de vos, ¿por qué decidiste estudiar historia? Bueno, yo no tenía, digamos, cuando estaba en la secundaria, tenía una muy buena profesora de historia y me cautivaba el pasado. También me gustaba mucho, leía mucho los Andes, te digo, porque era lo que había. Y me detenía mucho en las secciones policiales, digamos, la averiguación de el tema de la investigación, de la pesquisa y de las pruebas, ¿no? La sección policial, yo empezaba a leer el diario por ahí y hasta ahora, en general, no dejo de prestarle atención, porque me atraía el juego de la comprobación, ¿no? Y cuando terminé, estaba por elegir una carrera, me inclinaba o por historia o por letras. También por historia me gustaba porque había tenido una profesora muy buena, la profesora Mirta Trevisan de López Jonte, que realmente preparaba sus clases muy bien
y era muy interesante, ¿no? En esa época que estudiábamos por los manuales viejos de Ibáñez y de otros más, el otro no me acuerdo cómo se llamaba el otro manual, pero bueno, la historia argentina nunca llegaba hasta más allá del comienzo del siglo XX, convengamos, ¿no? El foco, diríamos, de atención eran dos grandes fenómenos, tres grandes fenómenos, la Revolución de Mayo, Rosas, por supuesto, y después la generación del 80. Ese era el esquema que teníamos porque no llegábamos al siglo XX, el peronismo no se estudiaba, etcétera, etcétera. En ese momento, claro, ¿no? Bueno, pero así me inscribí entonces en las dos carreras y después justamente una gran profesora de la Facultad de Filosofía y Letras terminó de convencerme, ¿no? Por historia y no por letras, porque en ese momento los colegios llevaban a sus estudiantes a las facultades hacían la presentación de sus carreras, no como ahora que es la feria educativa, porque todo es más masivo, y entonces ahí me terminé de convencer que la historia era mi camino. Lo que no me di cuenta ahí, y que después me fui dando cuenta a medida que avanzaba en la carrera y después cuando egresé, que fue el gran cambio que se produjo en las universidades y en nuestro país con la democratización y la normalización de las universidades y de los organismos científicos como el CONICET. Yo terminé la carrera en el 85, entonces justo en ese cambio de época, cambio institucional, la democratización, y eso, digamos, terminó de orientarme y no solamente de orientarme, sino de abrir un camino posible que era ser historiador, ¿no? Ser historiadora. Claro. Porque cuando yo ingresé solamente tenía en la cabeza enseñar historia. No se me había... en ese proceso de transformación surge, diríamos, la vocación y el interés. Claro. Y la decisión de decir, ¿por qué no ser historiador? ¿Por qué no investigar? Investigar. Exacto, claro. Y ahí el CONICET cumplió un papel en mi carrera fundamental por el sistema de becas y también porque la democratización contribuyó a lo que en la jerga llamamos la renovación historiográfica. Digamos, ya la historiografía, tanto la vieja disputa entre historiografía liberal y revisionista, quedó, digamos, vista como un objeto de estudio, no como, diríamos, la forma de ejercer y de ejercitar o de hacer historia. Entonces, esa renovación que tiene que ver con la internacionalización de las agendas historiográficas y las metodologías, y se amplificaron los temas, se amplificaron las herramientas de trabajo, y ahí entonces yo me sumergí en ese mundo fascinante y terminé doctorándome con un tema que justamente tenía que ver con la política y con la Argentina, pero diferente. Era una historia de la familia, una historia de familia, gracias a que pude acceder a un archivo maravilloso de una familia de Mendoza, de los González Videla. Entonces, a partir de una familia, interpelé la historia económica de Mendoza, la historia social, la historia política y de las emociones y de los afectos, porque ahí aparecen las mujeres que, envueltas en el torbellino de la revolución, envueltas en el torbellino de las guerras civiles y envueltas en una cuestión que va a cruzar a todo ese mundo, que es la irrupción del romanticismo y de las elecciones personales. A quién querés y que no te mande ni tu marido ni tu hermano, sino en lo que en ese momento Leonor increpa al hermano diciéndole que es el tipo que quiere, por lo tanto se va a casar con él. Y buena historia eso, ¿no? Muy buena historia, muy buena historia y muy, digamos, muy divertida por otra parte, ¿viste? Porque justamente en ese gran cambio, en donde en lugar de ver una sucesión de gobernadores, vos ves ese cambio que fue formidable, porque bueno, tenés que pensar que las sociedades hispanoamericanas se trastocaron intensamente entre fines del siglo XVIII y
y comienzos del siglo XIX, y lo que había sido, diríamos, conjuntos de sociedades y de territorios que creían en un rey, juraban lealtad a un rey, en poco más de 15 años terminan poniendo en el centro la lealtad a la patria y organizando naciones independientes. Claro. ¿Cuál ha sido el periodo que más te ha gustado investigar de la historia de Mendoza? Bueno, yo te diría que hay como tres grandes momentos que generan una atracción fascinante. Uno es justamente el momento de la revolución, ¿no? Cómo un mundo se cae y otro va naciendo. Y sobre todo pensarlo desde la gente que vivió ese proceso, ¿no? Gente que vivió ese mundo vertiginoso de transformaciones, de cambio, digamos, de los principios de organización del poder y de la política, y que siguen organizando nuestras vidas, ¿no? Soberanía popular, soberanía nacional, etcétera, etcétera. Los procesos digamos, los mecanismos de representación que hace legítimo que alguien, digamos, que un parecido a nosotros gobierne y nosotros seamos los gobernados, ¿no? Esa pregunta crucial que es fascinante. Por eso una parte de ese momento. El otro momento que a mí me parece súper motivador es ver cómo entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, el Estado provincial adquiere personalidad pública, ¿no? Hay procesos realmente muy interesantes de ver cómo las dirigencias políticas van digamos, afinándole el perfil al gobierno representativo, ¿no? A estas democracias republicanas que van a transformarse a comienzos del siglo XX, ¿no? Cómo esa dirigencia, primero, formadísima, ¿no? Claro. Muy formada, muy a tono con la discusión incluso mundial de cómo funcionaban las democracias, ¿no? Cuando uno observa, ahora que se han cumplido 200 años de la creación de la Biblioteca San Martín, y ve el catálogo, ¿no?, de libros que habían en la biblioteca, por lo menos hasta 1908, ahí uno ve que el acceso que podía tener cualquier mendocino, por supuesto que tuviera interés y al mismo tiempo que obviamente que fuera alfabetizado y demás, en una oferta de lecturas que realmente tenían que ver con los grandes problemas digamos, del mundo y del funcionamiento político y constitucional en ese momento. Era un problema de América Latina y era un problema también digamos, global, ¿no? Entonces ahí tenés desde textos clásicos de derecho constitucional hasta las obras de Stuart Mill, por ejemplo, que se preguntaba sobre la libertad y las representaciones y demás. Tenés una bibliografía, podemos decir, que mostraba que había un problema general en donde todos los países y al mismo tiempo los sistemas políticos debían preguntarse y resolver, ¿no? Entonces ahí descubrir a esos reformistas que van desde un Julián Barraquero o a un mismo José Ernesto Lencinas, dentro de otro espectro de personajes, realmente es un tema muy interesante, porque toda esa discusión se tradujo en reformas, ¿no? Desde reformas constitucionales a reformas, digamos, institucionales, y a una cuestión que es muy interesante, que es cómo el Estado provincial empezó a crecer en sus plantas administrativas y burocráticas, y al mismo tiempo cómo había una relación muy importante, porque como en Mendoza todavía en ese momento no hay universidades, sino que está el Colegio Nacional y otros establecimientos, cómo la relación y la formación de cómo entender y cómo implementar esos cambios tenía mucho que ver con las sociabilidades universitarias de los dirigentes políticos que hacían, ¿no?, en Córdoba o en Buenos Aires o después en La Plata, ¿no? Claro. Entonces ahí hay como un mundo común, problemas comunes y resoluciones muy concretas de acuerdo a las características de la provincia de Mendoza. Ese es un momento que a mí me parece súper interesante.
súper interesante, de creativo, ¿no? De creación de instituciones, de legislación, y al mismo tiempo con un tema muy importante, que es cómo ese sistema político va acompañado de una participación popular, porque no es que allí no la había y que solamente la participación popular aparece con el encinismo. Claro. Y conjuntamente esa transformación se está dando con la gran transformación económica, social y demográfica que digamos, modificó en mucho el perfil de Mendoza entre fines del siglo XIX y el XX. ¿Has estudiado también algo de la historia de las mujeres? Sí, incursionamos, bueno, justamente a partir del trabajo de la tesis, allí apareció el tema de las mujeres, porque justamente cuando yo terminé la tesis, bueno, y en el proceso de edición del libro y qué sé yo, cuando me presentó un concurso para justamente de textos para la publicación de libros nuevos, diríamos, de manuscritos. Entonces, imaginé un título para esa tesis, porque la tesis tenía un título aburridísimo, era Estrategias familiares en Mendoza, etc. Y entonces ahí tomé la expresión de una mujer maravillosa, una chica en ese momento, que se llamaba Delfina Correas, que le escribió al padre en 1840, en medio de la guerra civil. Le dice: ya somos verdaderos hijos de la revolución. No puedo pensar con espanto lo que pensando que era una cuestión de excepción, se había convertido en algo permanente, ¿no? Entonces esa expresión, los hijos de la revolución, me quedó picando en la cabeza por mucho tiempo y dije, bueno, cuando publique el libro, que uno cuando tiene, qué sé yo, recién egresado, querés publicar el libro, pero no sabes si lo vas a poder hacer, y menos en editoriales que son muy importantes. Entonces, cuando se dio la posibilidad, le puse ese título, Los hijos de la revolución. Y era una expresión de una mujer joven, ¿no? Entonces ahí se presentó una oportunidad de, digamos, y una contundente evidencia del papel de las mujeres en la política del siglo XIX. Y esa temática, digamos, es difícil de abordar muchas veces en función de que el tipo de documentación que existe para registrar y comprobar esas participaciones es muy dispersa y fragmentaria. Primero porque las mujeres, así como los hombres, hay un alto nivel de analfabetismo. Por otra parte, porque las mujeres están, diríamos, subregistradas en el material, en los materiales históricos, ¿no? Los más documentados son los varones, ¿por qué? Porque son los que votan, son los que van al ejército, son los principales contribuyentes, etcétera, etcétera. Entonces vos, cuando salís a querer ver de qué pasado se trata de esas mujeres, la información es mucho más escueta, porque la producción de información, claro, es más reducida en función de esas condiciones, diríamos, materiales. Entonces, para encontrar a las mujeres tenés que hurguetear más en los archivos y sobre todo introducirte y sumergirte en los fondos documentales de sus maridos, de sus hermanos, de sus padres, ¿no? Uh-huh. Y es ahí donde empiezan a aparecer y podés ir enhebrando historias posibles. Y es lo que pasó, digamos, es lo que pasa, por ejemplo, con las cartas que se rescataron de la esposa de Mariano Moreno, de Guadalupe Cuenca, en donde él escribe antes de enterarse que él había muerto en alta mar, y hay, diríamos, un conjunto de cartas que permiten ver su angustia por la ausencia, sus celos frente a que se enamorara de una inglesa, sus padecimientos domésticos de tener que asumir toda la carga de la casa, etc. Y también me interesó cuando escribí el libro de José Miguel Carrera, ahí las mujeres aparecen de una manera
formidable, porque es una familia de emigrados, en donde al ser pocos y al haber perdido, diríamos, sus resortes en su Santiago, diríamos, de origen, ¿no? Diríamos, la emigración genera una desvinculación muy importante, por lo tanto todos tenían que aportar en sobrevivir de este lado de la cordillera, primero en Mendoza y después en Buenos Aires. Y ahí las mujeres son impresionantes. La matrona, la vieja matrona, que es Javiera, que es una mujer que termina conspirando, diríamos, actúa frente a la justicia, le reclama al marido que le mande dinero para sostenerse en Buenos Aires, arbitra los conflictos entre los hermanos, entre los tres hermanos. La esposa de Juan José Carrera, que era, según una inglesa, era una de las mujeres más bellas que había conocido en su vida, que se llamaba Ana María Cotapos, sufriente, tanto en Santiago como en Mendoza, cuando el marido está preso, y al mismo tiempo escribiéndole a algunas amigas que habían quedado en Mendoza para que le acercaran cuestiones cuando estaban en la celda, porque les parecía espantoso estar en una celda, digamos, común, porque era un linaje patricio, ¿no? No era cualquier personaje. Y después Mercedes Fontecilla, que era la esposa de José Miguel, que es una gran mujer, que acompaña a esa vida errante en la que José Miguel Carrera se convierte en montonero. Entonces ella hasta termina cosiendo las camisas para, diríamos, que la tropa, integrada por chilenos rescatados de las prisiones de Buenos Aires y de los ejércitos que habían reclutado, porque en su mayoría eran prisioneros de guerra de Chacabuco y de Maipú, termina esta mujer, digamos, en un campamento, cargando con 3 hijas, te cuento, porque en todo el proceso de la emigración tuvieron 4 hijos. Uno no lo conoció, José Miguel, pero cuando se despiden por última vez, ella ya estaba embarazada. Por lo tanto, hacía todo eso, digamos, y con el peso de última de sostener esas niñas y ese nuevo embarazo. Y realmente son historias apasionantes. Bien. La última, ¿qué libro le recomendarías vos a los dirigentes políticos y por qué? De Historia de Mendoza, ¿no? Ah, de Historia de Mendoza. Bueno, hay varios. De Historia de Mendoza, bueno, primero diría que la historia que nosotros escribimos, que se publicó en Edium, es una buena síntesis que se llama Te contamos una historia de Mendoza. Es una buena síntesis, diríamos, de la historia de Mendoza desde su fundación hasta nuestros días. La última edición está actualizada y es un libro, diríamos, que ofrece una mirada general de los grandes procesos y de las inflexiones y de las especificidades de la historia de Mendoza en relación con otras provincias, ¿no? Y está escrito para un público amplísimo, ¿no? No está escrito para un público académico. Tampoco es un conjunto, diríamos, no es una cronología de gobernadores ni una cronología de la transformación del organigrama del Estado provincial, ¿no? Sino que intenta dar explicar los principales cambios y las permanencias, ¿no es cierto?, en torno a su desempeño político, económico, social y cultural. Bien. Bueno, muchas gracias, Beatriz, por haber venido. Bueno, esto ha sido Agenda Los Andes. Nos vemos.